Universidad Autónoma de México, Facultad de Medicina, la División de Estudios de Posgrado e Investigación del Instituto Nacional de Pediatría. Es una tesis para la obtención de la especialidad en pediatría. El título de la misma es el siguiente: Obstrucción intestinal en pediatría. Experiencia en los últimos 5 años en el Instituto Nacional de Pediatría. Es presentada por Luis Enrique González Álvarez. Su tutor de tesis es Francisco Antonio Medina Vega. Los asesores son la doctora Patricia Cravioto y Fernando Galván, y está realizada en la Ciudad de México en el año 2022. Es una tesis que está registrada y solamente es grabada con fines informativos y educativos. Todos los derechos en este caso pertenecen al autor de la misma. Vamos a dar lectura a la discusión de esta tesis. Comienza de la siguiente manera. Discusión. La oclusión intestinal representa una de las causas más comunes de consulta de urgencia, tanto en los pacientes posoperatorios como previamente sanos, siendo esta la última más común debido a la invaginación intestinal, lo cual es concordante con la bibliografía revisada dentro del grupo de edad afectado. En relación a los pacientes posoperados, la causa más común fueron secundarias a adherencias intestinales como respuesta en el resto de los grupos heterarios, además siendo la apendicectomía la cirugía previa más prevalente. Mismos resultados obtenidos en estudios revisados. La invaginación intestinal es la causa más común de la oclusión intestinal en la edad pediátrica, de acuerdo con los datos recopilados por este estudio, siendo el grupo etario más afectado los lactantes, siendo entre 5 y 9 meses de edad las edades donde más se presentaron. Como en el resto de la bibliografía mundial, de acuerdo a los datos recopilados en el instituto, el motivo de consulta más prevalente en esta patología fue el sangrado de tubo digestivo, lo cual no puede ser un síntoma más prevalente descrito en la revisión bibliográfica. Sin embargo, sí es atípica la relación del lactante con el sangrado del tubo digestivo sintomático con la invaginación intestinal. Otros síntomas por los cuales acudieron los pacientes con invaginación intestinal fueron distensión abdominal, vómitos e irritabilidad. Estos últimos 3 presentándose en el 60% de los pacientes. Discordante con la bibliografía revisada, en donde el diagnóstico en la mayoría de las ocasiones se realizó de manera clínica, siendo la salida de evacuaciones en jalea de grosella el signo más constante y suficiente para el diagnóstico, contrario a lo que revisado, en donde los ultrasonidos es necesario para establecer el diagnóstico. Lo que podría explicar el tiempo de resolución corto dentro de una unidad, siendo este de 5.9 horas en promedio, lo cual también se correlaciona con la baja tasa de complicaciones asociadas de solo el 9.9% del total, de ninguna de ellas es mortal. La resolución en la mayoría de los casos fue de las de invaginación neumática, presentado a su vez el tiempo más corto en resolución, así como el tiempo más corto de inicio de vía oral, por lo que dicho procedimiento en la unidad presenta pocas complicaciones y alta tasa de resolución, como lo descrito en la bibliografía. La segunda causa más prevalente es la revisión. Fueron las adherencias intestinales, las cuales en su mayoría se encontraban asociadas a cirugías previas, como es descrito como el factor de riesgo más importante para su desarrollo. Sin embargo, dentro de la información recabada no se hace mención de otros factores de riesgo importantes, como son detalles acerca de la técnica quirúrgica, en el cual ha sido descrita por Grantham y Parker, como lo relacionada al desarrollo de esta complicación.
Prácticamente en todos los pacientes se requirieron estudios de imagen para establecer diagnósticos, siendo la radiografía el estudio más usado, a excepción de 2 pacientes en quienes por datos de irritación peritoneal se realizó el diagnóstico clínico. Esto es similar a lo descrito en las revisiones bibliográficas. El tiempo de resolución con manejo médico de las oclusiones intestinales por adherencias es de un promedio que superó las 72 horas, siendo este el tiempo máximo sugerido en los protocolos revisados para el manejo médico. De acuerdo con los datos obtenidos en este protocolo, se optó en una mayor proporción por la resolución quirúrgica con respecto al manejo médico. Esto es un hecho discordante con los estudios publicados. El tiempo de resolución fue menor en el manejo quirúrgico. Las complicaciones fueron más frecuentes en pacientes sometidos a manejo quirúrgico similar a lo descrito en otros estudios. Sin embargo, la mortalidad por oclusión intestinal dentro del instituto es baja y es similar a la mortalidad en el resto del mundo y en otros grupos etarios. Por lo anteriormente mencionado, una de las propuestas de este trabajo es el desarrollo de un protocolo institucional para el manejo de las oclusiones intestinales secundarias a adherencias intestinales, ya que la utilización de un manejo estandarizado significa una menor tasa de complicaciones y reducción de costos a largo plazo. Conclusiones. La oclusión intestinal en los últimos 5 años en el Instituto Nacional de Pediatría sigue siendo la misma tendencia en relación a las etiologías, grupo etario, factores de riesgo y tasa de complicaciones y mortalidad que en el resto del mundo. Sin embargo, se resuelven de manera quirúrgica en la mayoría de los pacientes con adherencias intestinales, con tiempos de resolución muy distintos entre ellos, por lo que es importante establecer dentro del instituto un manejo estandarizado para esta patología, ya que esto significa una menor tasa de complicaciones y la reducción de costos para el instituto. Así es como termina las conclusiones de esta tesis. Solo para darles un poquito más de información, les voy a dejar la liga para que puedan revisarla a detalle y generar sus propias conclusiones.